Shalom, somos Razón de Vivir, este ministerio profético y de liberación. Y hoy tenemos una enseñanza para el pueblo. No estoy sola, nos acompaña el equipo Razón de Vivir. Voy a echar un vistacito para que nos vean, un vistacito pequeño y lo vuelvo a poner. Saluden. Eso es un vistazo, pero saludamos todos. Bien. Porque me gusta que se vean preciosos así. Entonces volvemos a poner la vista. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a comenzar con una enseñanza que nos ha costado estudiar porque hemos buscado y hemos querido profundizar. Hemos querido profundizar porque es algo que necesitamos saber. Es algo que es lo principal del Evangelio. Lo más poderoso que tiene el Evangelio. Y para tocar una doctrina tenemos que echar un vistazo por casi todas, así que las voy a tocar de manera breve. Bendito sea el Señor. Y entonces, como comenzamos diciendo que la regeneración es una de las doctrinas, si tiene para tomar nota, tome nota, que la regeneración es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, porque sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios, es decir, recibir la vida eterna y la salvación que es por medio de Jesucristo. El cimiento de todo es que comienza por una obra divina, la cual la gente no participa. O sea, otra manera de identificar esta verdad es verla como el llamado de Dios. O sea, los teólogos le dicen el llamado irresistible. Escucha bien, le dicen el llamado irresistible o eficaz, le dicen el llamado divino. Y en esencia es prácticamente el decreto divino que hace que el pecador muerto llegue a la vida. O sea, que esa es la obra de Dios. Elección, llamado, justificación, glorificación. O sea, estos son los elementos de la salvación y lo podrás ver ahí en Romanos 8:30, puedes ir tomando nota. Pero para entender esto tienes que entender la analogía terrenal del nuevo nacimiento que está en Juan 3:3, que dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero bueno, más adelante vamos a profundizar en esta doctrina específica, pero vamos a hacer un recorrido para ponernos en situación y vamos a agradecer mucho que podamos tener fresquita la doctrina de nuestro Señor, de la salvación, de la justificación, de la elección, de la gracia de Dios. Porque quiero decirte primeramente que nadie puede ser salvo por buenas obras de amor ni por grandes esfuerzos, por obedecer los mandamientos de Dios. La persona se salva por la gracia de Dios. Y las razones para esto son los siguientes: que todos los que no son salvos están muertos espiritualmente. Si te puedes llegar ahí a Efesios 2:1, nos dice que Él nos dio vida, escucha bien, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El versículo 6 nos dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dicen que todos vivíamos en pecado igual que el resto de la gente. Estamos hablando del versículo 2 de Efesios en la Nueva Traducción Viviente. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, que dice que es el líder de los poderes del mundo invisibles. En otras versiones puede decir la potestad del aire, el líder Satanás, etc. Lo puede ver en muchas formas escritas. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. El versículo 3 en esa traducción viviente nos dice que todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que los demás. Pero fíjate bien que se le llama muertos en delitos
y pecados. O sea que el hombre natural está espiritualmente muerto, excluido de la vida de Dios, excluido de la vida de Dios. Así que el hombre por sí mismo no puede obtener salvación. A esto se refieren los teólogos cuando dicen la depravación total. Le llaman a esta doctrina la depravación total. Por ahí tomas nota. Y Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá, verdad? Varios pasajes en la Biblia presentan al hombre como dominado por el pecado y en camino a un juicio eterno. Y la Biblia es clara al respecto. Fíjense que algunos adjetivos que se utilizan en el Nuevo Testamento en referencia al hombre sin Dios es necio, es desobediente, rebelde, ignorante, impío, sensual, hijo de ira, idólatra, etc. O sea que lo primero que tienes que saber, que nos dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto tienes que tomar nota porque esto es algo que tiene una base muy importante. Fíjense que Efesios 4:7, Pablo decía, pues esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y que más por la dureza de su corazón. Entonces nos dice el apóstol Pablo de los gentiles, está hablando de la gente sin Dios, ¿ves? Que andan en la vanidad de su mente teniendo su entendimiento entenebrecido. Y noten que aquí dice excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, pero además por la dureza de su corazón. O sea, no hay vida de Dios en la gente, por más religiosa que el individuo parezca, por muy religiosa, por muy bien portada que esté, si no tiene a Cristo, no hay vida de Dios en ellos. Entonces Romanos 3 nos recuerda el apóstol y nos dice que no hay justo ni aún uno. Usted tome nota porque todo esto le va a ser de una base muy poderosa para refrescar y tener la doctrina de la salvación que tan importante nos es para nosotros y además para poderla enseñar y predicar a otras personas, hablarle de la base de nuestra salvación. Y entonces en Romanos 3 nos recuerda el apóstol que no hay justo ni aún uno. O sea que no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Dice que todos se desviaron a una y se hicieron inútiles y que no había quien hiciera lo bueno. Entonces, en Romanos 8:7 el apóstol sigue diciendo que nos dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pero nos dice la palabra que tampoco puede. O sea, no somos incapaces, no podemos hacer nada para relacionarnos con Dios. Ese es el punto. La vida tiene que venir de afuera y la vida viene de Dios. ¿Estamos claros ahí? Ahora te quiero llevar a dónde comenzó esta situación. Cuando Dios hizo al hombre, le dijo a Adán en Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal le dijo, no comerás. Pero ¿qué pasó? Que Adán y Eva desafiaron a Dios y comieron del fruto de ese árbol. Y aunque ese día no murieron inmediatamente de manera física, la palabra enseña que la muerte entró. Anote ahí, Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio, ¿ves? En este momento, Adán y Eva murieron espiritualmente. Ahora, ¿qué pasa? El hombre es un ser tripartito, es un espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es nuestro verdadero yo. Porque Dios nos diseñó primero que todo para ser un hombre espiritual, para tener relación con Él y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Recuerden que Dios es espíritu. Entonces, nuestro espíritu es el que nos permite conectarnos con Dios. Pero el hombre
cuando pecó, su espíritu murió y quedó en un estado de separación espiritual. ¿Está tomando nota? O sea que el pecado corrompió el espíritu, afectando su capacidad de comprender, su capacidad de responder a las cosas espirituales. Entonces ahora tenemos una naturaleza pecaminosa que tomó el gobierno en nuestro ser. O sea, una vida dominada por los deseos, por las pasiones, tomó el poder. Así que en Romanos 8:5 vuelve el apóstol Pablo aquí a decirnos que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. O sea, el hombre impío, sin temor de Dios, porque la impiedad es la condición de estar contaminado por el pecado. O sea, esta es la descripción de un hombre que vive para la carne nada más. No está aquí hablando de un creyente que a veces actúa carnalmente, no. Está hablando de un estado, de un estilo de vida. O sea, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pero tampoco ni siquiera puede hacerlo. Ahora recuerden ustedes su experiencia antes de conocer a Cristo. Todo lo que podíamos hacer era pecar, pecar y pecar. Nuestras experiencias antes de conocer a Cristo eran terribles. Si yo miro para atrás, ay Señor, las cosas viejas pasaron. No quiero, aleluya, ni recordarlas porque todas han sido hechas nuevas. Entonces Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obras de la carne, viviréis. Porque estos son los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así que ningún individuo sin el Espíritu residiendo en él puede agradar a Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Aleluya, ¿estamos claros? ¿Verdad? Entonces, quiero decirte algo más. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si lo quieres tomar nota, eso está en 1 Corintios 15:50. La carne no puede heredar el reino de Dios. Ahora, ¿por qué? Romanos 3:23, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado y porque la paga del pecado es muerte. Y nos dice 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. Oh, esto está fuerte y duro. Aleluya, el que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. Entonces, está establecido en Hebreos 9:27 que el hombre muera una vez y después el juicio. O sea, para los que no han recibido a Cristo, la condena es el infierno. Nos duele hablar de esto, pero es una verdad que se tiene que saber. Los que no han recibido a Cristo, la condena es el infierno. Dice, donde la llama está, que nunca se apaga y el gusano nunca muere. Nos dice Mateo 25:41 que los injustos irán al castigo eterno, al infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Nos dice Mateo 25:41. Pero la buena noticia, porque no tenemos malas noticias aquí, la buena noticia es que Cristo vino a salvarnos. Juan 3:17 dijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el que cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. Amén. Así que el ser humano está perdido, condenado al infierno, y a no ser que reciba a Cristo como su Salvador para ser salvo, no puede recibir la provisión de Dios para salvación. Lo dice Efesios 2:4-5, pero Dios, aleluya, este es uno de los versículos que me gusta, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, por gracia somos salvos, pero la gracia es un poquito para todo el mundo, porque dice la Biblia que Dios da una medida de gracia como don a los incrédulos para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Esto es importante que tú lo sepas. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Amén, de todos los hombres. Entonces, Dios es el Dios de gracia y misericordia y que manifiesta su amor por su pueblo, aún con aquellos que no lo merecen.
La gracia de Dios es la presencia, es el amor de Dios por medio de Jesucristo. O sea, es aquel amor que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien imparte misericordia, imparte perdón, pero además el poder, el deseo para hacer la voluntad de Dios. Así que no estamos solo en esto. No, aleluya, dale gloria a Dios. Nos imparte el deseo, inclusive para hacer la voluntad de Dios. Y entonces la gracia de Dios obra dentro de los creyentes. Dentro de los creyentes, por supuesto, que se entregan, que se consagran. Pero fíjate que todo viene de Dios. Filipenses 2:12 dice que tanto el querer como el hacerlo produce Dios por su buena voluntad. Esto quiere decir que de principio a fin la salvación es por la gracia de Dios. Así que 1 Corintios 15:10 nos dice, pero por la gracia de Dios, decía Pablo, soy lo que soy. Él sabemos que fue un fariseo, que perseguía a la iglesia, pero él tuvo una experiencia con el Señor y dijo, ahora por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Alabanza al Rey. Asimismo tú podrás decir, la gracia de Dios no ha sido en vano para con nosotros. Si ves como hemos caminado hasta aquí, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como ha renovado nuestra mente, ha limpiado nuestro corazón, nos ha sanado, nos ha llenado, aleluya, de un amor infinito, nos ha dado misericordia, nos ha dado perdón, nos ha perdonado multitud de errores, nos instruye, nos dirige, aleluya, podemos alabar la gracia de Dios. Así que yo quiero que tú ahí en ese pedacito, aleluya, desde aquí te estoy mirando, le demos una alabanza al Rey. Oh, gloria a Dios, aleluya, por esa gracia. Bendito sea el Señor. Entonces, quería decirte que además que primero se produce el llamado al arrepentimiento y a la fe. Hechos 2:38 nos dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero junto con ese llamado viene la obra del Espíritu Santo dentro de la persona que le da el poder y la capacidad para responder a Dios. ¡Oh! Viene la fuerza, viene la pasión, viene el amor, aleluya, que nos lo comemos todos, Señor. Aleluya, viene la gracia y viene la pasión. Me emociono, aleluya, al hablar del amor y de la gracia de Dios. O sea, llegamos a ser nueva criatura y recibimos continua gracia para vivir la vida cristiana y resistir al pecado y además servir a Dios. Recibimos gracia para resistir al pecado y recibimos gracia, aleluya, para poder servir a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, decía Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios. Entonces, un versículo muy importante dice 2 Corintios 9:8, que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, abundemos para toda buena obra. O sea que tenemos una gracia y una gracia sobreabundante, para que abundemos, ¿para qué? Para toda buena obra. Algunos creen que contribuyen a la salvación de alguna manera. Algunos creen que participan en su proceso, pero claramente el Nuevo Testamento nos dice que no hicimos nada al respecto, nada hicimos al respecto. Antes que alguien responda al Evangelio, antes que alguien pueda arrepentirse, antes que alguien pueda creer, Dios tiene que intervenir y tiene que intervenir para dar vida. Por eso vino Cristo, para provocar en nosotros el nuevo nacimiento. Así que cuando alguien recibe a Cristo, su espíritu es nueva criatura. A eso es a lo que la palabra le llama nuevo nacimiento. O sea que la persona recibe a Cristo y viene el Espíritu Santo para hacer renacer su espíritu. Toma nota, 1 Pedro 1:23. Que nacemos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. O sea, lo hace una nueva criatura. Por eso el Señor dijo en Juan 3:6 que lo que es nacido de carne, carne es,
pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. O sea que, primero que todo, un ser espiritual. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aleluya, si quiere paramos, porque si tiene alguna duda, ¿todo bien? Aleluya. Porque, me encanta cuando estaba preparando esto, porque estaba paseándome por todo lo que hizo el Señor y me nutría y buscaba aquí, buscaba allá. Ay, no quería terminar. Mi esposo tuvo que venir a llamarme para que me fuera a dormir, porque no vas a dormir hoy. No, es que estoy aquí. Y era come. No quería soltarlo. Verdaderamente el Espíritu de Dios estaba con nosotros. Porque es tan rico investigar toda la palabra, buscar todo y encuentras aquí, empatas con esto allá y qué dijo fulano de esto y qué dijo aquel, aleluya. Y entonces todo se me identificó hasta que se me hizo una cosa. Después tenía tanto contenido que no sabía cómo ordenarlo. Bendito sea el Señor. Pero el Señor es bueno. Entonces, si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Sin Cristo Jesús, nadie puede ir al cielo, esto que lo tengamos claro. Hay personas por ahí equivocadas que dicen que todos somos hijos de Dios, pero la palabra nos enseña que realmente no es así, lo sabemos. La Biblia nos dice que hijos solo los que los recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que creen en su nombre, Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria al Señor, y espero que muchos que reciban esta palabra hoy vengan a Cristo y su corazón sea removido, sea tocado, viendo todas las cosas que Dios ha hecho. Entonces, la obra de esa salvación comienza con ¿qué? Aquí llegamos a donde hice todo este recorrido, pero para llegar hasta aquí. La obra de salvación comienza con la regeneración, porque eso es lo que quiere decir regenerar, quiere decir dar vida. Ahora te voy a dar una definición. La definición de regeneración es la acción de Dios en el alma del hombre por medio de la cual Dios imparte vida espiritual a uno que estaba muerto en sus delitos y pecados. Ahí lo tenemos claro. Después, como esto lo estamos grabando y lo vamos a transmitir, después lo puede volver a ver y tomar nota. Porque esto es una lección que yo guardaría y después la volvería a ver, cogería y yo decía, espérate, déjame apuntar todo esto, porque es importante. Aleluya. Entonces, a menos que Dios intervenga, es imposible que alguien pueda ser salvo. Y esta acción y obra de Dios produce en nosotros entendimiento de la verdad, del Evangelio, produce arrepentimiento, produce fe, pero todo en la salvación es obra de Dios. O sea, Dios es el que nos necesita ayudar. Necesitamos la ayuda de arriba, de lo alto. Porque la regeneración es soberana, es milagrosa y es una obra de Dios. Te llevo allí a Santiago 1:18, que nos dice que Él de su voluntad, ¿de dónde? De su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. O sea, que seamos lo primero. O sea, Dios nos hizo nacer, Él nos creó, Él nos resucitó. Esta es la idea de la regeneración. O sea, que la regeneración es dar vida espiritual a lo que estaba espiritualmente muerto. ¿Lo tenemos claro? O sea, que la vida es Dios y Él es el regenerador. La vida viene de Dios, Él es el regenerador. Te voy a dar un versículo más paralelo. Santiago 1:17, que nos dice que toda buena dádiva desciende de lo alto, de arriba, desciende del Padre de las luces. Aleluya. O sea, que Dios es descrito aquí como el Padre de las luces. Es el que causa, que origina la luz donde hay tiniebla. Y Pablo utiliza esta misma analogía aquí en 2 Corintios 4:6, toma nota. Que dice que porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Aleluya, resplandeció en nuestros corazones, de tal manera que dice la palabra que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Oh, gloria a Dios. O sea que amamos, tenemos misericordia, pero todo eso fue derramado en nuestro corazón. Cuando estaba en tinieblas hizo que
que resplandeciese la luz de Cristo. Oh, y esa luz en nosotros alumbra. Estás alumbrando con esa luz. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, quiero decirte que la luz y la vida son conceptos paralelos en el Nuevo Testamento y se refiere a la salvación y a la vida eterna. Pero Dios es el creador de la luz y Dios es el creador de la vida, tanto física como espiritualmente. El andar en la luz equivale a tener vida espiritual. El andar en tinieblas, en contraste, equivale a no tener vida espiritualmente, o sea, que estar muerto. Juan 3:19 nos dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, se refiere a una persona que ama las tinieblas. O sea, es equivalente, como dije al principio, a estar muertos en sus delitos y pecados. Pero el que está en Cristo está en la luz. O sea, la luz y la vida de Dios es lo que nos permite ver, es lo que nos permite arrepentirnos. En Colosenses 1:13 dice que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por supuesto, el reino de su amado Hijo es el reino de la luz, el reino de la vida. Antes estábamos en las tinieblas, pero el Señor nos trasladó. Oh, eso merece un gloria a Dios, un aleluya. Santo. Entonces, Tito 3:3 nos dice que nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, como le decía al principio, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, vivíamos en malicia, en envidias aborrecibles y además aborreciéndonos unos a otros. O sea que esta era la condición nuestra, pero ya no somos así. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos así. Ahora vivimos de esta manera, de otra manera. ¿Y qué causó el cambio? ¿Quién causó el cambio? Gloria a Dios. ¿Quién causó ese cambio? Sí, Señor. O sea, los factores importantes con respecto al nuevo nacimiento. O sea, la regeneración es una creación, es una transformación de la persona por Dios en el Espíritu Santo. Te tengo un versículo que encierra aquí de una manera poderosa esta verdad. Dice Tito 3:5 que Él nos salvó y no fue por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto quiere decir que la obra purificadora del Espíritu Santo, Pablo aclara que Cristo nos salvó por ese lavamiento de la regeneración. O sea, que se refiere al nuevo nacimiento de los creyentes, ilustrado de modo simbólico en el bautismo cristiano. Es una obra total y exclusiva de Dios en el pecador. O sea que no participamos para nada en el nuevo nacimiento. Nosotros no hicimos nada para nacer físicamente. O sea que alguien tuvo que hacer algo. Usted nació, pero usted nació, alguien lo trajo al mundo, sus padres se amaron y usted es fruto del amor de sus padres. Al igual que nosotros somos frutos del amor de Dios. Gloria al Señor. O sea que la regeneración es nueva vida y la fuente de la vida, de esa regeneración es Dios. Y es necesaria porque las personas, como ya hemos visto, separadas de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras y son incapaces de obedecer y de agradar a Dios. O sea que si tú eres un hijo o eres una hija, fuiste creado espiritualmente, tú fuiste resucitado. O sea, cuando estabas muerto, cuando estabas muerta y tú naciste de nuevo cuando no tenías vida, ¿verdad? Y la mejor ilustración en toda la Biblia sobre el nuevo nacimiento la tenemos en Ezequiel 36:25 desde el Antiguo Testamento. Ya el Señor nos estaba diciendo desde allá: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Pero además de eso añade: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Gloria a Dios. Y haré que andéis, o sea, Él dice desde allá: haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Así que
Dios ya tenía todo este plan ideado. Fíjense que bueno, voy a hacer que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y además que lo pongamos por obra. Es que la Biblia dice que somos su hechura, preparados para buenas obras, ¿ves? Las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. ¡Qué bárbaro, papá! ¡Qué bárbaro! Entonces, también tenemos otra ilustración de regeneración. Y esta se encuentra en Juan 3, 1 al 8. Y aquí tenemos una conversación entre Jesús y Nicodemo que dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni ves de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Aleluya. Entonces, quiero decirte primeramente que Nicodemo era un fariseo y formaba parte de un grupo de los 70 miembros del llamado Sanedrín, responsable de tomar decisiones religiosas en aquellos tiempos. También se encargaba de las leyes civiles bajo la supervisión romana. Recuerden que ellos estaban bajo la opresión romana, ¿verdad? Entonces los fariseos eran un grupo de líderes religiosos a quienes Jesús y Juan el Bautista frecuentemente criticaron. ¿Por qué los criticaban? Porque eran unos legalistas y unos hipócritas que creían que eran buenos por sí mismos. Trataban de cumplir la ley de Moisés en la vida diaria, pero agregaron montones de prohibiciones. Todo lo que Dios le gana lo pusieron ahí. Entonces, de ahí es que viene el uso de esta palabra, que eran hipócritas y legalistas. Pedían que se hiciera algo, pero en realidad ellos no lo hacían. Pero Nicodemo, vemos que tenía una mente más abierta y quería saber más que de Jesús. Aunque era un maestro preparado, fue a Jesús. Entonces, ¿qué pasaba con Nicodemo? Que él sabía de leyes, pero no conocía al autor, aleluya, del que hizo esa ley. Y entonces nos pasa actualmente igual, que muchas personas tienen Biblia, pero no conocen al autor. Así como Nicodemo, religioso, sin vida espiritual, desconectados de la fuente de vida. Eso es un desperdicio. Yo digo que eso es un desperdicio. Porque, óigame, disfrutar de la presencia de Dios y la de su guianza es lo mejor que hoy, lo mejor que hay. Por eso la palabra dice que gustemos, porque es bueno. Aleluya, es bueno disfrutarlo. Entonces Dios escogió una analogía perfecta, que la única manera de que tú entres al cielo es que haga una obra en tu vida en la cual tú no participas. O sea, tú tienes que literalmente nacer de arriba. O sea, recibimos vida de Dios espiritual como física, también la recibimos espiritualmente porque somos criaturas de Dios, ¿verdad? Entonces, el mensaje aquí es que la regeneración es necesaria para entrar al reino del cielo. Ese es el punto desde el principio. Lo estamos hablando y quiero que se quedes con esto de una manera poderosa y profunda, que la tomes, la abraces, y es mediante una voluntad divina y de un poder soberano. No es producido por tu ser más religioso, más moral, más virtuoso, o porque te esfuerces por hacer bueno. No se trata de ti. Es una reforma externa, es una transformación del alma. ¿Estás escuchando? O sea que fue lo primero que Jesús le enseñó a Nicodemo. Jesús le estaba diciendo: no importa cuánto te admire la gente, cuánta teología puedas tener, si no has tenido una experiencia, un encuentro con Cristo Jesús, no puedes ser salvo, ¿ves? No puedes entrar en el reino de Dios. O sea que así mismo tú puedes haber entrado a una iglesia por diferentes motivos, llegaste allí, pero si no has tenido un arrepentimiento genuino de tus pecados,
y no te has convertido al Señor, si no has creído en Él, no puedes entrar, porque no vas a entenderlo. Estarás ahí, la gente aplaudiendo, alabando, y tú así, como ajeno. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué se gozan? ¿Por qué se divierten? Y tú, apático, porque no se ha mudado Cristo allá al corazón. Aleluya. Entonces, una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es eso, que siente una gran pasión por Dios. Así que tendrá hambre, aleluya, de conocerlo, hambre de adorarlo. Bendito sea el Señor, me goza, esto me encanta. Cuando alguien conoce a Jesús, el Espíritu Santo se muda al corazón. Se muda al corazón y se instala allí, y los ríos de agua viva comienzan a correr en él. Oh, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, somos cambiados, somos transformados. Nuestros hábitos pasados van a ser cambiados. Los vicios que antes teníamos, ahora los vamos a aborrecer. Aleluya. Porque el Evangelio es eso, es un cambio real con el Señor Jesús. Un cambio real. O sea que ya no vivimos para aparentar, vivimos para agradar. Ya no buscamos que nos vean a nosotros. Buscamos que Cristo se vea en nosotros. Oh, aleluya. Eso merece una gloria a Dios. Como dice Gálatas 2:20, que decía Pablo, ya no vivo yo. Aleluya, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que, ¿qué es lo que pasa aquí al final? Que de modo que estás en Cristo, nueva criatura eres. Nos dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nos dice Colosenses 3:9-10, ahora no mentáis los unos a los otros, porque habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y nos vestimos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, buscando esa perfección, buscando la estatura de ese varón perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Ves? O sea, nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno. Romanos 12:2, ya no nos conformamos a este mundo, sino que ahora somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que ahora, vestidos de ese nuevo hombre, estamos creados en justicia y en santidad de la verdad. Efesios 4:24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de ese hombre creado en justicia y santidad. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a terminar vamos a terminar ahora lo grande. Vamos aquí a terminar por todo lo alto. Ahí mismo en el Juan 3:13, en la misma conversación de Nicodemo, Juan dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. O sea que para que Nicodemo pudiese entender más la escritura, él que era maestro de la ley, esto lo conocía, él conocía esto. Y entonces utiliza una analogía. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y entonces te está llevando allí a Números 21, y recordarás que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios hizo aquellos milagros portentosos, que abrió el mar, envió plagas, envió provisión, maná del cielo, pero ¿qué pasó con ellos? Empezaron a quejarse. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios envió serpientes venenosas y comenzaron a picar a los israelitas. Entonces, la gente se estaba muriendo. Entonces, Moisés intercede ante Dios y Dios le dice, construye una serpiente de bronce y ponla en un poste. Entonces, cuando alguien que haya sido picado y cuando el veneno lo comience a matar, entonces que mire la serpiente, y en ese momento va a tener vida. Y así mismo Jesús le dice de la misma manera que ellos veían esa serpiente y eran salvos. De la misma manera que ellos miraban a la serpiente y eran salvos, aquí Jesús pone la cruz
voy a ser levantado, voy a morir ahí en la cruz, voy a morir por los pecados de todos. Y así como esas serpientes picaban a la gente y el veneno los mataba, también el veneno del pecado, ¿ves? Mata a la gente, lo mata espiritualmente. Pero dice, pero si me miran a mí, dice Jesús, oh, si me miran a mí, si creen en mí, entonces serán salvos. Entonces viene aquí el versículo favorito, oh, Juan 3:16 viene atrás, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jesús está diciendo, este es el mensaje de salvación. No es una religión que te condena, no, es el amor de Dios manifestado, de lo que estamos hablando aquí. El amor de Dios manifestado es ese amor que quiere salvar, es ese amor que viene a rescatar, aleluya, un amor ágape que se entrega, un amor que se sacrifica, oh, para que todo aquel que lo reciba, aleluya, tenga vida eterna. ¿Y cuáles son los requisitos para recibir ese amor? Es un amor que se da aunque tú no te lo merezcas, aunque nadie se lo merezca. Es el amor de Dios, el amor más alto, más sublime, el amor de Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo es el que vive. Entonces con esto terminamos el nuevo nacimiento. Y entonces le damos gracias a Dios por su palabra, porque oigan, lo he disfrutado como un bebé, la he disfrutado como un bebé verdaderamente, Dios es bueno. Entonces, Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú eres maravilloso. Te pedimos que llegues allí a cada uno de tus hijos, Señor, que te necesitan, que esta palabra corra y que sea glorificada, que despiertes el corazón, que se conviertan a ti, que te miren, Señor. Aleluya, toca el corazón, paséate, Nazareno. Aleluya, ya tú nos bendijiste con toda bendición espiritual, pero tienen que montarse en esa barca para que puedan recibir esta bendición y tener un encuentro contigo, Señor. Permite, Dios mío, aleluya, que se llenen de ese conocimiento de tu voluntad, que se arrepientan, que se conviertan, que te conozcan y que nazcan de nuevo, Señor. Te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Entonces, amados hermanos, nos vemos el próximo miércoles, día de enseñanza. Así que shalom, bendiciones, shalom. Gracias, Señor.